hoy nuevamente me toca dar esta Magic Morning. Agradecido con ustedes, familia. Vamos a empezar. Hoy, hoy es un tema bastante interesante. Es un clásico. Ay, perdónenme. Un segundo, no dejen poner la pantalla correcta. Un segundo, por favor. Es un clásico de clásicos. Hoy vamos a hablar sobre los 12 cierres de Alex Day. Hay gente que ya los conoce, hay gente que aún no, pero bueno, lo interesante de esto es darles un repaso porque evidentemente es un tema muy interesante que no pasa de moda, ¿no? Nunca pasa de moda y no va a dejar de pasar de moda, porque siempre va a haber una parte que oferte y una que demande. Entonces, para mí es muy interesante darle un repaso y obviamente revisar rápidamente de qué consisten estos cierres, ¿no? Bueno, mi nombre es Juanca Castro, yo estoy a cargo de, entre otras cosas, de una gerencia de una empresa inmobiliaria y me sumé hace unos meses con el proyecto de Orion. Esta presentación la tropicalicé un poco, mucho a Orion, porque bueno, va en función a cada negocio, ¿no? Pero bueno, empecemos. El primer cierre que maneja Alex Day es el del puercoespín. Esto no es otra cosa más que dentro de sus 12 técnicas de matar la objeción, es siempre contesta una pregunta con otra. ¿Cómo es esto? Lo que voy a hacer es rápidamente ir revisando los 12 cierres. A lo mejor se quedan unos por el tiempo al final. Lo vamos a ir viendo a ver si lo damos en una sesión o en dos. Pero bueno, el primer cierre, o la primera técnica que ocupaba Alex Day. Alex Day, ustedes saben, mexicoamericano, conferencista internacional, escritor, instructor de varias técnicas de ventas y de superación personal. Y dentro de sus libros más famosos, donde se toma mucho de esta parte, es la Biblia del vendedor, ¿no? Entonces empecemos con la primera, el puerco espín. Contesta una pregunta con otra. ¿Cómo es esto en el tema de Orion o del networking, no? El cliente pregunta, ¿es cierto que están las IAs más importantes en este hub? Es una pregunta que regularmente nos hacen los que empezamos ya a prospectar o los que estamos prospectando una plataforma como la de Orion, una franquicia. Es una pregunta que siempre nos están haciendo, ¿no? ¿Es cierto que están las IAs más importantes en este hub? Y lo que hace uno, lo que hace el asesor es responder con otra pregunta. Sí, si te lo demuestro, te enrolamos inmediatamente. Entonces aquí pues, se cumple exactamente la técnica, ¿no? La primera del puerco espín, contestar con otra pregunta. La segunda, esta me encanta porque yo lo ocupo a diario. Esta es una técnica muy favorable para nosotros, la parte de ventas. Yo lo ocupo a diario prácticamente en todo, ¿no? Desde generar una cita, oye, ¿te parece bien a las 5 o a las 6? Nos vemos el miércoles o el jueves. Entonces, esta técnica, la doble alternativa, solo habla de proporcionar dos o tres alternativas máximas, sin dar un buffet de alternativas, porque el cerebro humano funciona con soluciones, no con problemas. Entonces, entre más le vayas acortando la toma de decisiones al humano, más fácil es. Y les voy a platicar algo que a mí siempre me pasa. Yo voy a un buffet y siempre termino comiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque veo tanto que mi cerebro se atonta, ¿no? Y dice, estar tomando esas decisiones a mí me abruma, ¿no? Yo digo, no, ya, termino comiendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces me choca ir a los buffets porque pago mucho y siempre agarro lo mismo, ¿no? Y la verdad es que con tanto ya ni como tanto, o sea, no sé, es un efecto raro. Pero bueno, en la parte de
Orion, una pregunta que podemos formular es, dando una doble alternativa, es desear la membresía de $20 o la franquicia $320. Y obviamente dejar que responda el cliente y de ahí ya dar los beneficios, ¿no? La tercera técnica que nos maneja Alex Day, que también es una técnica de amarre, de afirmación, siempre pregunta al final creando un estímulo positivo, esperando microcierres, aprobaciones o simplemente un microcierre, ¿no? Acuérdense que todos son cierres. Desde que te toman la llamada ya es un cierre, desde que acuerdan un Zoom o verse ya es un microcierre, todo es un microcierre para llevar al gran cierre final, ¿no? Ya que es enrolarlo o cerrarlo, ¿no? Y un ejemplo, ¿cómo va un ejemplo de este amarre? Es, estaría increíble pertenecer a esta comunidad. No, no te, perdón, estaría increíble pertenecer a esta comunidad. ¿No te parece? ¿Qué haces? Cerrar con una pregunta. Pero obviamente siempre esta pregunta es como de afirmación positiva pues para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Ok, el cuarto cierre que maneja Alex Day es el amarre invertido. Este amarre invertido es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Siempre pregunta al inicio de cada frase. Aquí lo que vas a hacer es preguntar al inicio, no al final. Y es algo así. ¿Verdad que esta oportunidad se convierte en una gran inversión para ti? Entonces, aquí hacemos la afirmación al principio, afirmación positiva, y vamos trabajando al cliente, lo vamos enrolando, ya lo vamos inconscientemente o conscientemente preparando para que a todo nos diga que sí. Hasta aquí vamos bien, todo bien, se escucha bien, se ve bien. Alguien que me ayude. Sí, se escucha bien, Juan. Perfecto, Mike, gracias. Eh, El quinto cierre que maneja Alex Day es un cierre por conclusión. Tú vas a concluir siempre, pero siempre que sí lo quiere, ¿eh? En nuestra mente siempre va jugando, en la mente del vendedor y de todo el mundo siempre va jugando más la parte negativa, ¿no? El cerebro, el cerebro reptiliano y nuestro instinto es siempre la tragedia, siempre el Dios mío, ¿qué va a pasar? Y si no lo quiere y me va a contestar esto. Y no, lo que dice Alex Day, que es obviamente una parte positiva, es un cierre por conclusión donde nosotros estamos seguros y lo que vamos a transmitirle es esa seguridad que siempre, pero siempre va a querer lo que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo va esto en una pregunta de Alex Day en sus cierres? ¿Consideras que es importante invertir hoy en ti para estar tranquilo en tu futuro y no te conviertas en un analfabeta digital el próximo año? Es un poco agresivo y muchas veces lo que comenta Alex Day, tenemos que ser tajantes o tenemos que ser muy incisivos en la parte de, de ponernos un poco a la par del cliente en el manejo de objeciones, ¿no? Porque luego los clientes son bastante groseros o son bastante incisivos en ciertas preguntas, como lo van a ver adelante te hacen muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener el mismo tenor entonces, ¿cómo funciona este cierre por conclusión? Definimos que siempre, siempre lo va a querer y preguntamos algo muy conciso y en afirmación, ¿no? Entonces, ¿consideras que es importante invertir hoy en ti para estar tranquilo en el futuro y no convertirte en un analfabeto digital? Porque obviamente las personas, la gente que no se suma a esta ola de IAs, pues yo les doy 1 o 2 años, no creo que dos, pero un año más, se están convirtiendo en alfabetas digitales, como en algún momento eh,
Bueno, yo estaba en la universidad, que llegó el internet y yo le decía a mi amigo Aurelio, ¿no? Mi amigo Aurelio me decía, oye, vámonos a la biblioteca, que ya pusieron ahí internet, hay que empezar a explorar a ver cómo está. Yo le decía, no, eso no va a servir de nada, ¿cómo crees? Imagínense el Juanca de hace 20 años diciendo eso ahorita, ¿no? O sea, evidentemente, pues es una aberración, porque las IAs llegaron para quedarse y para revolucionar al mundo, ¿no? Pasemos al cierre 6, el cierre envolvente. Esta técnica que maneja Alex Day solo brinda detalles e ideas en la mente del prospecto. ¿Qué vamos haciendo? Vamos ya creando esa parte de futuro, ¿no? Entonces, igual es con una pregunta y vas preguntando, esta inversión, todos son ejemplos, todos son ejemplos que ustedes los pueden adaptar y poner como lo que requieran en el negocio que requieran, obviamente. Eh, la pregunta va así, ¿esta inversión la vas a querer para capacitación, desarrollo o creación de tu red? Evidentemente, los que llegamos a Orion o los que llegamos a esta red, algunos solo quieren capacitarse, que solo quieren saber de qué van las IAs, no quedarse atrás, dijera mi mamá, no acarcacharse en el proceso. Otros queremos desarrollar emprendimientos o crear una red, hacer networking, ¿no? Que bueno, es un súper negocio en esa parte. Los que conocemos esa parte del networking y los beneficios y sobre todo las mieles de la parte residual, ¿no? Del ingreso residual. Ok, pasemos a la objeción o a la técnica del cierre 7 por equivocación. Esta me da mucha risa porque Alex Day dice que muchas veces él lo que hacía era equivocarse a propósito, ¿no? Y esto lo hace uno como fingiendo demencia, dije a mi abuela, equivocarse, aquí le pusimos a propósito para que el prospecto te corrija. Y obviamente cuando el prospecto te corrige, quiere decir que ya hubo una afirmación, ¿no? Ya él ya lo trae en positivo y puso atención a tu propuesta, ¿no? Entonces aquí eh, una pregunta, un roleplay que se hace en esta parte es el asesor pregunta, ¿quieres hacer networking, verdad? Y el cliente te va a responder, algunos, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? Yo solamente ocuparé las guías, ¿no? Pero tú ya estás incidiendo sobre el cliente o sobre tu enrolado, pues que es una opción hacer el networking también, no simplemente capacitarte en las guías, es una opción también buscar la parte del networking, hacer red y pues ganar, un win to win, ¿no? Siempre. Listo. Hola Adri, buenos días. Hola a todos los que se están sumando ahorita. Eh, buenos días. Eh, la técnica 8 de Alex Day o de cierres de Alex Day es la técnica de el compromiso. Esta técnica te obliga y es cuando les digo que aquí hay que ser un poco fuertes o firmes, no fuertes, firmes con el cliente, porque luego los clientes te preguntan cada cosa que hasta ofende, ¿no? Que yo digo, oye, no me preguntes eso porque hasta me ofendes, ¿no? Y aquí puedes utilizar el si yo te puedo demostrar, eh, quedas satisfecho y procedemos. Entonces, a mí me pasa mucho esto que los clientes siempre me preguntan, ¿no? Y me dicen, oye, entonces si es una empresa seria, ¿no? Ofende un poco porque una, pues yo no sería capaz de presentarles o venderles algo que fuera ilícito, ¿no? Porque obviamente va tu persona, tu palabra, entonces hasta ofende para mí, ¿no? Entonces regularmente lo que uno hace sutilmente es contestarle, ¿no? Con esa firmeza y decirles, si yo te puedo comprobar o demostrar que la empresa es seria, procedemos de inmediato. Entonces, pues ya no le queda a la otra al cliente de que le estás matando la objeción, le estás dando en afirmación su pregunta
y le vas a demostrar que su duda pues está resuelta, ¿no? Entonces, ahí lo tienes que forzar ya a cerrar. O sea, ¿por qué? Pues porque su objeción está resuelta, ¿no? Ok, el cierre por eliminación. Este cierre, este cierre pues simplemente es un cierre de descarte, ¿no? Vas quitando como los motivos o las razones, el por qué no invirtió, o sea, por qué esta parte de qué se está atorando, vas investigando, vas indagando y lo que vas haciendo es eso, descartando opciones, ¿no? Entonces le vas preguntando, oye, ¿el tema del dinero es lo que no te permite tomar la decisión hoy? ¿O el tema de tu familia o el tema de tu esposa? O simplemente, oye, ¿qué dudas tienes, no? Para que no puedas tomar la decisión hoy. Entonces vas descartando todas las opciones, pues hasta llegar como al punto clave, ¿no? Decir, si es dinero, pues buscamos opciones, ¿no? A lo mejor hacemos un diferido, no tienes efectivo, bueno, pues un tarjetazo de crédito. Entonces vas buscando opciones, pero el chiste es saber qué es lo que lo está deteniendo y sobre eso, pues ayudarle evidentemente al cliente a venderle o enrolarlo, ¿no? 10, la técnica del rebote. Esta técnica obedece a que hay que responder con la misma fuerza a la pregunta. Les digo, hay clientes que son medios canijillos, te hacen respuestas medias incisivas o con doble propósito. Y lo que comenta Alex Day, les había dicho, es ser, ser firmes, ¿no? Y responder la pregunta con la misma fuerza. Entonces, aquí el ejemplo de un cliente es, es que yo quería ver más opciones. Entonces, lo que hacía muchas veces Alex Day en el ramo automotriz o en todos los ramos que estuvo, él les decía, a ver, si yo te garantizo que es la mejor opción del mercado, procedemos. Entonces, obviamente, pues tienes que profesionalizarte, ¿no? No puedes seguir siendo el vendedor de aspiradoras de hace 50 años. Hoy en día el asesor es un asesor pro, profesional, donde ya tiene el benchmarking o todo el estudio del mercado, donde evidentemente pues ya estudiaste toda la competencia, todas las opciones, todo para poder contestar de esta forma, ¿no? Entonces, hola, Bere, buenos días. Entonces, eh, tú lo que vas a hacer es muy firmemente contestar ya obviamente con los pelos de la burra en la mano. Si te garantizo que es la mejor opción del mercado, procedemos ahorita y ya lo vas al cierre, inmediatamente vas al cierre. Acuérdense que de la palabra al cierre solo hay un tarjetazo, ¿no? La teoría 11, la teoría del silencio. Eh, Esta teoría me encanta porque como humano, pero principalmente como vendedor, somos muy parlanchines, ¿no? Nos gusta afirmar y afirmar y seguir afirmando y opción uno, opción 2, opción 3. Mira, tengo el verde, el blanco, el rojo, y la realidad es que el cliente está en un proceso de decisión ya, que lo que menos necesita es que lo estemos abrumando con más historias o cuentos chinos, ¿no? O sea, como vendedores les comento y yo me contemplo en esas partes, siempre como que le quieres dar mucha información al cliente y el cliente, la realidad es que muchas veces no requiere más información. El cliente ya tomó la decisión, solo está analizando ciertos parámetros financieros o familiares y, y sí, y listo. Entonces, ¿qué comenta Alex Day? Que tienes que realizar la pregunta de cierre y te callas ya, ¡pum! El que hable pierde. Entonces, lo que él decía es, haces la pregunta de cierre, te callas y no puedes hablar bajo ningún motivo hasta que el cliente te responda algo. Entonces, un ejemplo de esta técnica en un roleplay es
tú como asesor haces la pregunta de cierre, ¿no? ¿Esto será una buena decisión para tu desarrollo? ¿No? ¿O estás de acuerdo que sería una decisión inteligente invertir el día de hoy? Y ya te callas esperando a que el cliente lo piense, te dé una respuesta, lo valide, pero ya te callas, te callas, te callas, te callas y no puedes hablar en la regla hasta que el cliente te responda algo. Entonces, eh, esto, esto es muy importante. Esta técnica es muy buena para practicar nosotros la parte comercial. Y el último cierre, el cierre 12 de, de Alex Day, él le llamaba Benjamin Franklin o el gran cierre. Este cierre que es conocido como el padre de todos los cierres también. Pongan mucha atención porque lleva una serie de pasos. Este cierre, el paso uno, consiste que el prospecto nos diga que lo quiere pensar. Entonces, pues muchas veces, pues todos nos dicen, oye, déjame verlo con mi esposa, déjame platicarlo con la familia, déjame ver mi economía, déjame. Entonces, tú ya no dices nada, guardas tus cosas y le das las gracias al prospecto. Y pues evidentemente, pues él, ay, se movió esta pata. Él se va a marchar o ya, ya se cierra ese, esa ventana, ¿no? Pero en ese momento el cliente potencial queda confundido porque tú ya le diste una asesoría, ya le vendiste la idea, ya empezaron a futurear, a soñar, a todo. Y y pues lo tratas como de abordar nuevamente, ¿no? Y le das como una estocadita más de lo que podría ser el beneficio de tener esta plataforma, ¿no? Y en ese momento el prospecto pues, se queda desconcertado y ahí eh, intervienes con otra pregunta de las que ya vimos, pero le haces la famosa T, ¿no? Y le empiezas a comentar, ¿no? En esta T pones las razones, el por qué sí debería de invertir, el por qué sí debería de participar, el por qué sí debería de comprar el producto o servicio y las razones del no, ¿no? Evidentemente, pues siempre tienen que ganar las del sí para que el cliente lo afirme, quede convencido y obviamente se vaya con esta idea de que, híjole, si no tomo costo-oportunidad, ¿no? Si no tomo esta decisión hoy, seguramente, híjole, se me va a ir la oportunidad, ¿no? O voy a postergar nuevamente. Entonces, ahí lo único que ya le haces usted, les da las razones del sí y el no, y le haces una pregunta final, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo necesitas para estar convencido de que esta inversión es para ti? Y lo dejas ya preparado y en duda para seguirlo abordando después, ¿no? Muchas veces ahí se cierra y te dice, no, de una vez vamos a hacerlo, ¿no? A mí me pasa mucho en el tema de cierres inmobiliarios, cuando estaba como asesor o como coordinador, yo lo que les decía, bueno, pues ¿cuánto tiempo necesitas para pensarlo? Porque mira, la promoción está hasta tal día, hasta hoy, hasta el domingo. Y si no le aprovechas, pues vas a perder todo esto, ¿no? Entonces, meterle un poquito de sentido de urgencia, ¿no? Sin vernos lobos rapaces ahí, pero sí meterle ese sentido de urgencia, ¿no? Oye, hoy es la preventa y hoy está el precio súper favorable que te va a dar plusvalía desde el inicio, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia donde el cliente se va orillando a tomar la decisión, ¿no? Chicos, tres últimos tips que son importantes y que me gustaría solo repasarlos para hacer este cierre de la presentación de hoy. El primer tip es, siempre debes de estar consciente que, que en este proceso hay muchos microcierres para llegar al gran cierre. Y obviamente no te generes frustración, les decía, todo es un microcierre para el gran cierre, todo, todo, desde que prospectas al cliente en cálido o en frío
pues ya es un microcierre. Desde que ya te dio su teléfono, ya es un microcierre. Desde que ya lo llevaste un Zoom a una cita, ya es un microcierre. Desde que ya te compró la idea, ya es un microcierre. Y obviamente, pues ya el gran cierre es que lo enroles o que le vendas lo que tu industria, ¿no? Ese es el primer gran tip. El segundo gran tip es siempre hablarle a tus prospectos de tú. Hay que verlo como amigo, no como cliente. Siempre que te hablen de tú te genera confianza. Entonces, siempre hablarle de tú, o sea, yo sé que por respeto y más nuestras generaciones, pues siempre tenemos esa parte de a nuestras mayores hablarles de usted, pero la realidad es que esto es un enrolamiento de amigos, ¿no? Es una venta de amigos donde hablarnos de tú, pues genera confianza, ¿no? Y el tercer tip que les doy es siempre mejora tu empatía, tu rapport con tus prospectos o clientes para ir creando confianza en la persona, en la empresa y en el producto. Acuérdense que nosotros construimos testimonios, ¿no? Y obviamente, pues esto es producto del producto que nos va a referenciar. A lo mejor no cerramos con él, pero va a requerir un primo, un hermano, ese producto y obviamente nos van a referir y referenciar. Pues bueno, pues yo soy Juanca Castro. Nuevamente les doy las gracias por este Magic Morning del 6 de agosto de 2026. Les deseo un gran día y espero que estos 12 cierres los empiecen a aplicar desde ya y les sirven mucho en su crecimiento. Gracias.